No, dije, mi madre, no me daba ni para, ni para el... Este es su programa, ¿no se puede? Desde las instalaciones de la Universidad de la Comunicación. Les agradecemos, nos sintonicen como cada martes 4 de la tarde. Aquí estamos en cabina, aprendiendo a usar ciertos controles que nos llegaron nuevos a cabina de control y que a mí en lo personal me da mucho gusto, porque todo el esfuerzo que se hace es un esfuerzo para que ustedes estén bien y tengan las mejores transmisiones. Y bueno, pues vamos a saludar precisamente a quien se encuentra ya en cabina de control, a Antar Suar, que me imagino que tiene muchos aplausos. Y también vamos a saludar donde ande a Andrés de Montesinos, Rafaela Aguilar, que hoy no pudo estar, Tania Albino, que hoy sí está aquí en la Ciudad de México. Hoy sí vine. Y que a mí me escuchan ronca, pero con mucho entusiasmo, con mucha energía. Y bueno, no es un problema ahí de infección de garganta, sino de que traigo una hermosa alergia por tener gato nuevo en mi casa. Bueno, gato nuevo no, por tener gatito en mi casa y por el polvo que hay en la ciudad. Pero aquí estamos y a quién tenemos el de invitadas el día de hoy, mi querida amiga Tania. Pues ya tenemos a nuestro invitado de cabecera, casi nuestro padrino. Él es el doctor Gibson Daity Daity, él es neurocirujano y terapeuta endovascular. Es médico especialista en el Hospital Ángeles Lomas en el Estado de México. Realizó la especialidad de cirugía neurológica en la Universidad Nacional Autónoma de México y en 2019 obtuvo la subespecialidad en terapia endovascular neurológica en el Hospital Juárez de México, avalado por la máxima casa de estudios de la UNAM. Es experto en angiografía cerebral, cirugía vascular y endovascular, embolización de aneurismas, malformaciones vasculares, hemorragia cerebral, infarto cerebral, y en 2018 se convirtió en delegado de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la Comisión Iberoamericana en Derechos Humanos. Está certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica y es miembro de diferentes asociaciones médicas, además de diferentes honores causa. Es así como recibimos al doctor Gibson Daity Daity. Bravo, bravo para el doctor Gibson, que bueno, lo hemos traído el día de hoy de un lado para otro, porque estuvo por ahí en otra estación de radio y luego tiene que regresar a atender a sus pacientes a Toluca. Se le olvidó el chorizo también. Y ahí viene de regreso y está aquí en Sí Se Puede. Pero llegó sin nada. ¿Cómo que llegó sin nada? Llegó con mucha sapiencia. Llegó además muy tranquilo el doctor Gibson, sin presumir que acaba de recibir un título, doctor en administración. A ver, negocios de salud. Nada más. Sí, así es. Pero no de aquí, sino de Estados Unidos. Y el doctor, pues, es una muestra de que es necesario seguirse preparando, seguirse capacitando, seguir estudiando y seguir cosechando cosas buenas, porque todo ello también le deja a los hijos una referencia. ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Cómo tienen que ser ellos? Es una carga emocional fuerte, doctor. Bastante. ¿Qué te dijo tu familia ahora que recibiste tu título? Porque yo estuve ahí presente. No en Estados Unidos, pero sí estuve aquí. Que les puse la vara demasiado alta, entonces, pero si no me superan es que no hay progreso.
tienen que progresar. Tienen que progresar, así es. Y yo llegué a hacer doctorado, tienen que hacer estudios postdoctorales, que es el último paso, el último escalón, ¿no? En esta vida. Ajá. Y lo mismo opinan, porque tienes 2 hijos, ¿no? Así es. Muy jóvenes, guapos, altos, atletas, Muy bien. hacen mucho ejercicio. Presúmelos, nunca los hemos presumido. En tu fondo de pantalla no tienes forma de conectar, pero A ver, mi queridísimo Antar Suart, ahí en cabina que no nos escucha, que no tenemos fondo de pantalla, que nos estén viendo. Lástima, Margarito. ¿O si nos están viendo? okay. Es que como nos están cambiando cosas, aquí no sabemos, pero sí se está Sí, viendo. así es. Ok. Entonces, sí, los dos ya están en licenciatura. Entonces, les faltan algunos escalones más por primero alcanzar y después rebasarme, ¿no? Porque la vida es así, tus hijos tienen que llegar todavía más allá de lo que tú puedes llegar, ¿no? Como papá o mamá, que somos todos aquí. Si no, el mundo no progresa. Si los hijos no llegan a superar todas las metas que tú alcanzaste, sería como estancarse, ¿no? En el desarrollo. Ya cuando tengamos algún otro invitado que nos platique sobre cómo psicológicamente sí llega a pesar a veces hasta tener el nombre y el apellido del papá. Porque si fue acá un grande, sí les pesa. Sí. Y les pesa mucho. Así es. Pero vamos a pasar a la charla que tenemos el día de hoy. ¿Y de qué nos dijiste que va a platicar el doctor? Porque el que sabe es él. Nosotros vamos a estar de preguntonas como siempre. Claro. Claro, así como tiene que ser. Ay, ya andamos perdiendo el flyer, pero hoy vamos, no es cierto. Hoy vamos a hablar de los distintos tipos de neurocirugía. De cirugía. Exacto. Cirugía. Soy la última de enterarse de qué vamos a platicar el día de hoy. Es que ya pasamos por muchos temas el día de hoy. Ya, ahora sí hicimos recorrido de las 7 estaciones, no de las 7 casas. Y eso que yo no estudio medicina. Entonces, diferentes tipos de cirugía. Así es. Sí. Obviamente refiriéndonos a cirugía de cuello, cabeza. Y columna. Y columna, ok. Así es. Sí, bueno, en mi especialidad es un buen tema porque muchas veces la gente escucha la palabra neurocirugía y no saben de qué se trata. Exacto. ¿No? No saben de qué hace un neurocirujano, ¿no? Bueno, un neurocirujano, como el nombre lo indica, es una persona que se prepara durante 6 largos años, obviamente después de terminar la especialidad en medicina. O sea, después de prepararse como médico general. Médico general son 4. Son 7 años, depende de la universidad. En la UNAM creo que son 6 años, pero las demás universidades del país son 7 años. Ajá. Entonces te preparas 7 años de tu vida para ser médico general, terminar con una licenciatura y una vez que ya saliste de la licenciatura, presentas en cualquier país del mundo, incluyendo México, presentas un examen para poder acceder a una especialidad. Depende de qué especialidad quieres. Hay como especialidades que son troncos o troncales y hay especialidades que son ya específicos. De las especialidades troncales tenemos medicina interna, para poder hacer especialidades que no son quirúrgicos, por ejemplo, dermatología, por ejemplo, reumatología, endocrinología, y los que queremos operar entramos a través de cirugía general. Bien puedes quedarte como cirujano general o bien puedes escoger alguna de esas ramas, por ejemplo, neurocirugía, cirugía vascular o angiología, como le llaman, cirugía bariátrica, cirugía de cabeza y cuello, cirugía de cualquier tipo, ¿no? Y hay otros que son de entrada directa, por ejemplo, traumatología, eso ya
no pasas por cirugía general, oftalmología, otorrinolaringología, que son ya más directos. Entonces, esos 6 años que te comenté incluye 1 año de cirugía general para que aprendes las técnicas básicas de cómo operar, cómo agarrar una pinza, cómo agarrar una hoja de bisturí, cómo abrir un paciente, cómo cortar la piel y todo eso. Y pasando esa preparación básica, ya brincas a neurocirugía en sí, que son 5 años más, aparte de 1 año que haces inicialmente de cirugía general. ¿Qué se siente tener por primera vez en la mano un escalpelo, se llama? Sí, escalpelo es como la traducción literal del inglés. Cuchillo. Pero bisturí es lo mexicano, ¿no? Lo españolizado. Y que tengas que cortar por primera vez piel humana. Pues te tiembla la mano. Porque tienes que decir, a lo mejor a ti te enseñan a cortar la piel, Ajá, sí. Pues con una cierta presión. Así es, y precisión. Pero resulta, presión y precisión, pero resulta que te llega una persona o muy subida de peso con mucha grasa corporal, Ajá. O una persona súper flaca que hasta los huesitos se le ven. No es la misma presión, no es lo mismo, ni precisión. Así es. Que tienes que ejercer. Platícanos tus hazañas. Bueno, cuando uno entra a la especialidad, lo que, como su nombre indica, neurocirugía, lo que quieres es operar, ¿no? Como que te hacen cosquillas las manos por entrar a una sala de operación y a operar. Pero afortunadamente en el hospital donde me preparé, que es el Hospital Juárez de México, hay una sala de laboratorio microquirúrgico, sí, donde los profesores o los maestros te mandan a que empiezas a experimentar en animales. O sea, obviamente animales de experimentación, por ejemplo, son ratitas los que operamos, ¿no? Pues es más difícil. Son animalitos chiquititos. Ahora entiendo por qué el pulso. Con la piel tan delgadita. Microscópicos, ¿no? Son animales chiquititos. Ajá. Precisamente para que adquieras destreza. Sí. Sí, porque necesitas, antes de entrar a operar a un humano, primero necesitas tener las habilidades requeridas y también para ver si te gusta, ¿no? Porque si te desmayas, pues ya valiste. Si te desmayas, ya te corren de la especialidad, ¿no? Sí, para ver precisamente si te gusta, porque el nombre suena bonito, pero en la realidad no es lo mismo. Entonces necesitas primero adquirir tus destrezas quirúrgicas manuales, hacer ahora sí como dicen en el español, tus primeros pininos, los tienes que hacer en una ratita, empezarlo a disecar, a conocer la anatomía, a conocer todas las capas desde que abres la piel, la grasa que está debajo de la piel, el recubrimiento del músculo, separar el músculo, llegar a donde quieres llegar, si en nuestro caso es el hueso de la cabeza, y hacer los famosos trépanos. Los trépanos son hoyos, ¿no? Para que nos entiendan los hoyos que se hacen en el hueso de la cabeza, y esos hoyos se unen para poder levantar el hueso y llegar directamente a un recubrimiento del cerebro que se llama meninge. Que cuando se inflaman es donde dan la convulsiones, la meningitis. Uy, mira sí. Que sería buena alumna. Sí, claro. Ya le dijimos que va a ser el médico general. Ronquita y no me puedo expresar como quisiera. Claro. Y nosotros, bueno, en la especialidad, para contestar la pregunta y el objetivo de esa charla de hoy, hacemos muchos tipos de cirugías. Hacemos desde lo más frecuente hablamos de las famosas hematomas. Quitar un derrame cerebral, por ejemplo, alguien que tenga un accidente automovilístico, se impacta contra algo, su cabeza golpea contra algo y se forma un derrame que se va acumulando según el lugar o el sitio donde se acumula. Si es arriba de las meninges, se llama hematoma epidural. Si es abajo de las meninges, se llama hematoma subdural. Si es dentro del cerebro, se llama hematoma intracraneal. O si es
en unos caminitos que tiene la meninge en sus capas, se llama hemorragia subaracnoidea. Que vienen siendo coágulos de sangre. Coágulos de sangre. Que cuando se llega a caer a alguien, vulgarmente se le dice, se me hizo un chipote. Exactamente, o un moretón. Un moretón. ¿no? O un moretón. Y esos coágulos de sangre que no se van desbaratando, por así decirlo, deshaciendo solos, es necesario quitarlo. Sí, hay indicaciones para poder decidir quitarlo, que no vamos a entrar en muchos detalles porque son términos muy técnicos, sí. ¿no? Como comentaste en la mañana, el lenguaje del médico y del abogado es complicado. Son de otro mundo. Es otro idioma, ¿no? Es lo que se habla, ¿no? Obviamente hay indicaciones, no todos los derrames o los coágulos se tienen que operar. Va a depender obviamente del grosor, por una parte, por otra parte, qué tanto está comprimiendo el cerebro bueno. ¿Por qué? Porque el derrame puede estar ahí o el coágulo puede estar ahí, pues si no está causando daño al cerebro sano, es mejor no tocarlo. ¿Y si se llega a desbaratar en algún momento sí, o no? Claro, sí. Ahora, doctor, ¿qué sucede con aquellas personas que llegan a tomar, vamos a decir la palabra, porque es cafiaspirinas, aspirinas, que son anticoagulantes, los más conocidos, los que se venden, llega uno, pide y se lo dan. Cuando uno dice, si te llegas a cortar, pues vas a tener mucha sangre que no va a parar porque no coagula. Pero ¿qué sucede cuando hay un accidente, que se golpean la cabeza, que se golpean el hombro, que tienen un problema, principalmente los de motocicletas, bicicletas, pero llegan a tener un hematoma? ¿Cómo se drena eso? Porque ahí ya no está coagulando. ¿Ahí qué sucede? Ok. Antiguamente todo el mundo se tenía que abrir. Actualmente ya hay técnicas más novedosas. Por ejemplo, existe, obviamente depende de la localización del coágulo, existe la técnica endoscópica, donde nada más haces un solo trépano en el hueso. Bueno, después de abrir la piel, separar el músculo y todo eso, haces un solo trépano, o sea, un solo orificio o un solo hoyo, para que entiendan la punción, piquete. Funcionas y avanzas con el endoscopio y lo vas viendo en una pantalla. Una camarita. Una camarita y lo vas viendo. En cuanto llegas al coágulo, el mismo endoscopio tiene alrededor un canal que se llama canal de trabajo, que es como dentro del mismo endoscopio tiene su mismo paso para irse abriendo camino y poder aspirar. Como un taladro, pero en miniatura y en cuerpo humano. Exactamente. Entonces, eso te permite, sin hacer grandes aperturas que te pueden sangrar mucho, eso te permite drenar con el mínimo de espacio y con la gran precisión, sin el riesgo de que te puede sangrar y sin parar el paciente. ¿Por qué? Porque si tiene un derrame o un coágulo que le está afectando, la solución es drenarlo. Sí. Pero ahí tienes que buscar alternativas lo más adecuado al caso de cada paciente sin que se le cueste la vida. Si llegan a coagular, en este caso en la cabeza, un golpe así de una persona que diario toma cafés, ¿sí coagula? Sí coagula, pero el proceso es más tardado que una persona que no toma ese tipo de medicamentos. Mira, la plática me encanta porque se me vienen a la mente cantidad de cosas. Da los datos del doctor. Ya dijo en la mañana que él no va por el pan, pero que nos diga por dónde se va para el hospital para saber dónde lo podemos localizar. Hoy sí me constó que son 3 horas de peregrinación para ir al hospital. Sí, porque vienen de allá ustedes, sí es cierto. Así es. Claro que sí. Al doctor lo encuentran en el Hospital Ángeles Lomas, Avenida Vialidad de la Barranca sin número, consultorio 645, Colonia Valle de las Palmas, en Huixquilucan.
El teléfono es 55 52 46 97 49. Se los repetimos, 55 52 46 97 49. Ahí. ¿Por qué a veces, doctor, sentimos que hay golpes que no les podemos prestar gran atención porque se les cae el niño con el piso mojado, porque estaba el piso enjabonado, se golpea en la cabeza, empieza a gritar mucho porque no sabe lo que le pasa, aparte del dolor del golpe, pero las mamás o los papás no se dan cuenta que tiene una especie de convulsión, por así decirlo, y que es verdad que debemos evitar que se queden dormidos. O sea, ¿qué hacer en esos casos como padres de familia? Ninguno estamos preparados para saber qué hacer. Y aparte de que el niño se cae, el niño empieza a gritar, la mamá se enoja, lo regaña porque se cayó, porque no puso atención y no se da cuenta que ahí hay algo grave. Sí, los niños en su crecimiento, el cerebro está como un poquito despegado del hueso. Sobre todo esas membranas que comentamos que son las meninges. Entonces, en los niños lo más frecuente es que se forman el derrame o el coágulo abajo del hueso inmediatamente y arriba de esas camisas. Entonces, al formarse el coágulo, tiene un espacio que es virtual, en condiciones normales es virtual, pero una vez que se forma algo, se puede acumular grandes cantidades sin darse cuenta hasta que el niño de pronto se desmaya. Entonces, eso es lo peligroso de los niños, como tú comentas, ¿no? Se golpea y nadie se da cuenta y de pronto el niño puede de forma súbita morirse. ¡Ay, qué terrible! ¿Por qué? Porque imagínate que tenemos el cerebro dividido en dos. En la línea media está adosado la meninge con el hueso, pero toda esa parte desde la frente hasta atrás, ese espacio donde abajo del hueso se puede acumular sangre y son grandes cantidades lo que se llega a formar y eso es lo que causa a veces la muerte tan súbitamente porque es una presión que va aguantando el cerebro y de pronto no aguanta más y ya. Y truena. Pero qué terrible porque ahora yo veo en la vida crecemos con tantísima ignorancia. Mi hijo, al que le mando saludos, que tú sabes que es médico ahí en el hospital militar. Gracias. De niño se cayó del primer piso. Ya ustedes conocen mi casa. Sí. Tenía en ese entonces alfombra, no tenía, ahora ya no la tengo. Afortunadamente. Ayudó a mitigar un poco el golpe. Pero es que se asoma, le ganó la cabecita y se cayó. Pues corrimos con él al médico y dijimos, es que son de plástico, pero no sabemos cuándo realmente puede haber una situación más difícil. Y a mí me emociona tanto platicar con el doctor, que me cuesta trabajo platicar porque estoy bien ronca, pero que se me olvidan las preguntas del público. Sí. Y yo nada más veo que Tania se sonríe, pero como ya no la tengo en pantalla, ya está, hasta me dice, jefecita, ya hay preguntas del público. No se preocupe, ya las dijo todas. Las pregunté y las contesté, dice. A ver, adelante. Y los saludos. La repito por si hay algún dato que nos faltó. Dice Arisaí Peña, ¿qué sucede cuando un niño se golpea y se golpea cuando inicia a caminar? Ya le puse hasta casco, pero siento que sí es riesgoso traerlo así, si hay consecuencias posteriores. La otra dice, no nos puso. No. La otra es Cari Peña, dice, anteriormente se decía que convulsionar por fiebre o temperatura era peligroso. Ahora lo minimizan. ¿Qué sucede? ¿Si es riesgoso o no es riesgoso? Y les recordamos las redes sociales UC Radio en todas las plataformas, ahí nos pueden consultar, o bien si se puede, con Aide Reynoso también en todas las plataformas para que nos manden saluditos, dudas, preguntas, el tema que quieren que tratemos o al especialista que quieren que también venga a acompañarnos aquí en cabina. Tenemos saluditos también de Caro, Saraí, Yuri, Raúl, Edgar, Yasmín, Mirna y Patito. Son los que nos acompañan ahorita. Pues aunque las neuronas se regeneran, hay que cuidarlas, doctor. Y la temperatura muy alta, corrígeme si me equivoco, pues hay que tener mucho cuidado. Ok. Las neuronas
En la vida infantil, uno nace con las cantidades ya determinadas de neuronas. Sí. Lo que pasa en Eso los no lo niños, sabía. sí, lo que pasa en los niños, el cerebro humano tiene un proceso de selección donde va seleccionando qué neuronas va para tal o cual función. Entonces, si al niño, por eso es lo que existe ahora hasta estimulación temprana para los niños, si el niño lo estimula de tal o cual manera, esas neuronas tienen más tendencia a especializarse en algo que si no reciben ciertos estímulos. Por eso dicen que los niños son de plástico, porque si a un niño se le afecta, no sé, determinada cantidad de neuronas, lo que les sobra los ocupa para hacer la función que falta. Bueno, perdón que Sí, interrumpa. adelante. Por ejemplo, yo siempre de pequeña fui zurda. Ajá. Y entonces cuando entré a nivel básico me obligaban a ser diestra. Te amarran la mano izquierda. No, hasta eso no, pero recuerdo que me daban unos dolores de cabeza terribles. ¿Ahí hay alguna consecuencia o simplemente es cuestión de la costumbre o qué sucede ahí? ¿Va a poder escribir con las dos? Con las dos, no sé. Ya después lo hacía, pero en el momento que hacía yo el cambio, sí sentía la presión en la cabeza, que incluso terminaba adolorida, me acuerdo que de esta zona, porque era el forzarte a aprender con la otra, pero no sé si tenga algún impacto. ¿Y aprendiste bien o no? No, nunca aprendí, terminé con la misma, pero sí te obligan de cierta manera, ahora ya no. Pero en un momento sí, los maestros que son de más edad, sí te obligaban es que es con la derecha. Entonces son como plásticas las neuronas. Sí, por ahí, lo que tú dices, ¿no? Es como si a un niño desde chiquito quieres que sea, no sé, el mejor nadador del mundo, ¿no? Le empiezas a poner a nadar, obviamente lo que se va a desarrollar más es la parte motora del cerebro. ¿Por qué? Porque le estás imprimiendo una actividad que ocupa la cuestión muscular. Y para ocupar la cuestión muscular necesita fuerzas que una serie o un grupo de neuronas se especializan más en esto para que el niño pueda desarrollar esa habilidad. Entonces, el niño es tan plástico, por eso es el tema que mencionas, es tan plástico que pierde algo y se compensa con otras cosas. A diferencia del adulto, el adulto ya no. Ya una vez que pasamos la edad de, se habla de 2 hasta 9 años en la cuestión de especialización neuronal, una vez que pasamos ese rango de edad, ya la especialización ya está. Cuando ocurre, por ejemplo, en un adulto, una embolia famosa, donde se mueren millones de neuronas, hablamos de 2 millones de neuronas por cada minuto que pasa, entonces ya lo que pasa aquí es una nueva conexión de una nueva red neuronal. O sea, las neuronas como de copia de neurona. No, como hacer asociaciones distintos de las neuronas que están alrededor de los que murieron, se hacen asociaciones para tratar de reemplazar la función perdida. Por ejemplo, tienes una embolia en la parte de la fuerza en tu cerebro. Las neuronas de la parte sensitiva, por decirlo así, que están pegados o cerca, empiezan a hacer nuevas conexiones de especialización. Por eso las terapias. Por eso es las terapias, para poder adquirir la función ya perdida y poder ayudarte a que caminas nuevamente. Pero eso tiene que ser con la perseverancia, continuamente, cotidianamente estás haciendo la rehabilitación, los ejercicios, con una forma de decirle a la neurona, necesitamos esa función que ya se perdió para que haya nuevas asociaciones o nuevas conexiones entre ellos para compensar esa deficiencia. Dicen que las personas tomadoras no sociales
Ajá. o sea, las que toman mucho, Ajá. el alcoholismo, mata neuronas. Sí, claro. Pero yo conozco gente que toma mucho y que son muy inteligentes. Entonces, es por ese tipo de conexiones que se van Que se van haciendo. estableciendo. O sea, que si no mataran a las neuronas, que no deberían de matarlas, Ajá. serían todavía personas más excepcionales. Probablemente, siempre y cuando lo usaban para esa función. Claro. Es como, no sé, un guitarrista o un pianista que usa los dedos. En el cerebro va a estar como mucho más marcado el área de los dedos. ¿Por qué? Porque ese es su trabajo, lo hace del diario. Al tocar las cuerdas o al tocar los teclados del piano, y esa parte, los dedos tienen representación también a nivel cerebral en una parte tanto de la motoricidad como de la sensibilidad, tiene la representación. Entonces, en esa persona seguramente la representación de los dedos van a estar como ocupar un espacio mucho más grande que las demás partes del cerebro. O sea, todo va a ir de acuerdo a tu oficio, tu profesión o qué es lo que haces. Ahora bien, doctor, sé bien, antes de que Tania y tú me digan algo, que el tema del día de hoy es hablar de los diferentes tipos de cirugía, vamos a ver. Cuello, cabeza, columna. Pero ¿qué sucede? Y es que la cuestión neuronal me llama mucho la atención. Sí, claro. En sí la medicina me llama mucho la atención. ¿Qué sucede cuando la gente tiene problemas para dormir? Porque de repente me llegó inclusive a pasar en una ocasión que yo no tenía sueño, tenía 3 días sin dormir, iba yo caminando, iba yo en la calle, iba pensando lúcidamente y de repente se me apagó el switch. Ajá. Así, literal, me bajaron el switch. ¿Qué sucede con las neuronas cuando no le damos pues la oportunidad de relajarnos y de dormir? Porque pues el cuerpo trabaja pero trabaja además estando acostados, trabaja. Ay, ¿qué sucede? ¿Qué tenemos que hacer? Aparte de atendernos. Ok. Para despertar o dormir, tenemos, como tú dices, un switch en el cerebro. Es un switch natural. No sé si en la naturaleza humana es tan sabio, lo coloca exactamente en medio de lo que llamamos el tronco cerebral. El tronco cerebral es donde termina el cuello hacia arriba, sí, y de ahí se dispersa todo a la corteza cerebral. La última de la parte de la columna vertebral, que son como arbolitos, ¿no? Así es, la última parte, y de ahí se mete al cerebro. Ese tiene un nombre, por sus siglas en inglés se llama SARA, pero es un epónimo que es S de sustancia, A de activador, R de reticular y A de ascendente. Quiere decir que la señal viene de abajo hacia arriba, por eso lleva el epónimo de SARA. Ajá. Esa sustancia, cuando esa parte es una parte especializada en el ciclo de despertar y dormir, esa parte del cerebro que está exactamente en medio, alrededor de algunas cavidades, cuando se activa, primero se activa desde abajo, se va subiendo, y llega un momento y manda toda la señal eléctrica a lo que es la corteza del cerebro, quiere decir, se despierta la persona. Y para apagarse, se apaga al revés, desde la corteza hacia abajo, ya se queda uno dormido. El ciclo dormir, despertar, dormir, no es algo así como tú dices de tronar los dedos y te despierta, y tronar los dedos duerme. Se ha visto que para quedarse dormido se va uno como poco a poco quedándose, puede tardar desde 15 hasta media hora, ¿no? Para suceder eso. E incluso lo que tú comentas de cuando alguien se queda dormido así muy de súbitamente, golpe,
es porque esa persona tiene lo que llamamos una deuda de sueño. Sí. Como tú, ¿no? Me la cobro. Yo. Sí, el no dormir 2 días, 3 días hace que sucede así ese sueño, que no es lo normal, no es lo natural. Lo No, natural porque es que además la mente se pone bien rara. sí, lo natural es que te quedas en la almohada, te empiezas a entrar como en un trance, ¿no? Incluso Yo pongo la cabeza en la almohada y ¡pac! entonces si tienes deudas de sueño. Me olvidé del mundo. O tienes deudas de sueño o tienes problemas de sueño, Ajá. porque eso no es lo natural. Obviamente esa es otra especialidad Sí. que maneja la cuestión de las apneas del sueño, porque quiere decir que te quedas dormido en la cuestión anatómica, se pega el paladar con la úvula y cierra y hace que te quedas dormido tan súbitamente. Porque ahí interviene una cuestión de oxigenación. Te quedas sin oxigenar el cerebro al no recibir el oxígeno suficiente, pues ya se apaga, ¿no? Uy. Que no debe de ser. Fisiológicamente es que esa sustancia reticular ascendente se va como apagando por pausas. Incluso a todos nos ha pasado que de pronto no sabes si estás despierto o estás dormido y escuchas cosas, o estás como lejos, te vas, y de pronto ya te quedas hasta roncando. Que no sabe uno ni en qué momento se quedó uno dormido. Que es la transición normal, ¿eh? Eso es lo normal de que te vas profundizando hasta que te pierdes. Pero bueno, cuando te quedas súbitamente es que algo anda mal o necesitas ver un otorrinolaringólogo que se especializa en trastornos del sueño, porque no es lo normal. Lo normal son como aproximadamente en promedio 15 minutos en ese transitar de despertar que te vas profundizando y te quedas dormido. Como tampoco es normal que a uno le esté doliendo constantemente la cabeza. No es normal. Y que de repente tomamos pastillas para el dolor de cabeza y que puede resultar un problema de columna vertebral. Así es, puede resultar porque cuando hay problemas sobre todo de pellizcamiento de las raíces nerviosas te puede dar dolor de cabeza. E incluso, curiosamente, nosotros los neurocirujanos lo que más operamos es columna. ¿Tú operas más columna que cerebro? Sí. Y yo buscando un médico que me cheque mi columna. ¿Sabías que yo tengo la cuarta? Hoy estoy hablando mucho de mí. La cuarta y quinta vértebra desgastadas. Sí. Bueno, serían los discos, ¿no? Más que vértebras. Sí, los discos de las vértebras. Sí. Entonces es lo que más operamos porque la mayoría de los pacientes llegan con el supuesto migraña. Y cuando uno lo empieza a estudiar o a tratar, le das el tratamiento normal para la migraña, no responde. Entonces le empiezas a estudiar, lo primero que estudias es la columna a nivel cervical, a nivel del cuello, como tú dices, y encuentras hernias de disco, pellizcamientos de raíces nerviosas que te dan las famosas dolores de cabeza, porque al pellizcar las raíces, contraen la musculatura de manera sostenida, jala todo el cuero cabelludo y te empiezan los dolores de cabeza. Fíjate, toda la vida he estado yo con pastillas para la cabeza y resulta que a lo mejor es la columna. Toda la vida he estado cuidándome con el otorrinolaringólogo y resulta que es un problema gástrico. No, bueno, necesitamos los médicos generales que se pongan las pilas y que nos digan a dónde tenemos que ir. Preguntas del público, llamadas del público, redes sociales, todo. Sí, tenemos saluditos ya se movieron, Martín, Miriam, Rose, Pepe, Erika, Edith, Yulisa, Alejandro y Adrián. Y tenemos también preguntitas, nos dice, ¿qué sucede con el dolor fantasma? ¿Se puede hacer al revés, matar o apagar algo para que ya no duela? Yasmín Pérez. Les recordamos las redes sociales, @UCRadioMX en todas las plataformas, y si se puede con Aide Reynoso también en todas las plataformas, donde nos pueden mandar saluditos, dudas, preguntas y el tema que quieren que tratemos. Sí, okay. Sí, es una buena pregunta. La
La especialidad, aparte de operar cabeza y columna, tiene como muchas ramificaciones. Uno de esos es la cirugía de nervios periféricos. La cirugía de nervios periféricos se dedica a tratar problemas de raíces nerviosas, por ejemplo, el túnel del carpo, que es cuando hay una compresión en la muñeca. Sobre todo los que usan celular así. Sí, exactamente. ¿No? Entonces eso también es parte de la cirugía de esta especialidad. Tengo que reconocer que en todas las especialidades hay como se brincan muchas cosas, Sí. ¿no? Por ejemplo, vas a encontrar cosas que opera el neurocirujano, el traumatólogo y el cirujano de mano, el cirujano plástico. Es normal, por lo general lo opera el que menos lo quiere hacer o menos se dedica a eso, ¿no? Ajá. No forzosamente tiene que ser exclusivo del neurocirujano. Porque hay especialistas en diabetes que te operan. Así es. El túnel carpiano, y todo eso. Y se dedican a eso, ¿no? Así es. Ahora, el miembro fantasma es un dolor que por su nombre bien lo dice, un dolor fantasma. ¿Por qué? Suponemos que a una persona o un paciente, por alguna razón, le cortan la pierna. Y la siente. Lo cortan la pierna y tiene un dolor sintiendo que el dedo gordo de la pierna que no está presente, lo siente ahí. Entonces, ¿Qué son las neuronas? Sí, lo que pasa aquí es la raíz nerviosa que iba a ese dedo, al dedo que siente, se forma como una cicatrización queloide en esa parte de ese nervio. Y eso se transmite a la columna y después al cerebro y se manifiesta como si el dedo estuviera presente. Como si existiera. Ajá. Como si existiera el dedo. Y curiosamente dice, me duele el dedo gordo de la pierna derecha que no tengo. Ajá. Ajá. Entonces eso dices, no es, bueno, en un sentido común dices, eso no es posible. ¿Cómo le va a doler un dedo que no tiene? Sí. Bueno, sí es posible porque se forma como un muñón en esa raíz nerviosa, en esa parte precisamente, que se traduce en dolor, por como ese muñón, ese nervio venía de ese dedo, entonces el dolor se traduce como un dolor del dedo fantasma. Aquí no tanto el manejo es tratamiento de operación. Son dos cosas. Lo que se prefiere es cuando se hacen las amputaciones, se hace con un tipo de ablación del mismo nervio para evitar precisamente en un futuro... ¿Como matar al nervio? Matar al nervio. Que en un futuro no presente eso. Obviamente las amputaciones no lo hacemos nosotros, lo hacen los angiólogos o los cirujanos generales o el mismo traumatólogo. Son las tres especialidades que hacen las amputaciones. Ajá. Pero se recomienda siempre matar el nervio, como tú dices, ¿no? Para evitar que en su proceso de cicatrización no forma precisamente ese tipo de dolores que suelen ser muy molestos, muy, muy molestos. Obviamente, si llega a presentarse, se puede hacer infiltraciones localmente de la zona para controlar ese tipo de dolor o darle medicamentos que le ayuden al paciente. ¿Qué tan importante es cuidarnos el cuello, doctor? De repente ya me torcí, me siento cansado, hazme un masajito, ando muy tenso, pero a veces debemos de irnos a checar con el médico. Sí, claro. Sobre todo cuando esa tensión, entre comillas, es frecuente, el error del músculo es frecuente y el dolor del cuello es frecuente. Es frecuente. Y muchas veces nos presentamos un esguince. Un esguince es te chocan por detrás, te das el latigazo y ahí empieza todo eso, ¿no? La contractura muscular. Si el esguince no es bien tratado,
pues ya presentas dolor de por vida. Y lo común es que la gente diga, pues voy con la señora de aquí que me haga una sobadita y todo eso. Pero todo eso puede presentarse consecuencias. Exacto. Una de las cirugías que yo practico, que es de la segunda especialidad, que es terapia endovascular, es cuando la gente va a que le soban o que le hagan masajes. Hay movimientos que a veces hacen bruscamente en el cuello. Tenemos unas arterias que pasan precisamente dentro de la columna vertebral, que se llaman precisamente arteria vertebral, uno de cada lado. Esos movimientos llegan a producir desgarre de esas arterias, que precisamente su nombre, el desgarre, se llama disección, porque una arteria tiene muchas capas. La capa más interna es la mucosa, que está directamente en contacto con la sangre. De ahí sigue la submucosa, después sigue la muscular, que es el que le da el tono a la arteria o al vaso, y al final está la adventicia, que es como un pellejito que le cubre por fuera. Uh-huh. Cuando se hacen esos movimientos bruscos, o a veces cuando el acupunturista no es preciso en hacer la acupuntura, puede llegar a producir algún desgarre de esas arterias, y esa es una disección. Ahora, cuando se produce eso, si llegan a tiempo los pacientes, hay solución. La terapia endovascular neurológica es una especialidad relativamente nueva de la neurología o neurocirugía, donde con un piquetito que damos a la arteria a nivel de la ingle, que es lo más frecuente, también se puede dar en la muñeca, metemos alguna serie de catéteres que son más o menos del tamaño de ese cable de luz, uh-huh. Y llegando al sitio donde está, porque la arteria cuando se desgarra por dentro está el fluido en la sangre y funciona como una válvula, está como bailando en el torrente sanguíneo. Entonces lo que hacemos una vez que corroboramos el diagnóstico, abrimos un tipo de malla y empujamos esa parte que se despegó, lo empujamos contra la pared, y con el tiempo se cicatriza y se vuelve a recuperar la luz. Uh-huh. Pero llega a ser tan grave eso que llega a provocar que ese vaso que se desgarró se rompe y sangra, y la persona puede incluso hasta morir, o que esa parte que está bailando, que está flotando continuamente, de pronto tapa la circulación sanguínea y produce una embolia. Es muy importante, y hablamos mucho sobre la circulación sanguínea, pero poco conocemos sobre la circulación linfática, doctor, uh-huh. Que nos ayuda mucho a los desechos y las toxinas de nuestro organismo. O el excedente de líquido, ¿no? También, y ahí, uh-huh. ¿por qué se conoce tan poquito de eso? ¿Que no es tan importante? Sí, todo en el cuerpo humano todo es ¿Cómo importante? No nos dicen, a ver, hay que tomar suficiente agua para uh-huh. que tengamos bien los riñones? Así es. Hay que hacer tal cosa, pero no nos dicen cómo cuidar el hígado. Uh-huh. Nos dicen, a ver, no tomes mucha cantidad de aspirinas para que tu sangre no se adelgace. Okay. Pero no te dicen, haz esto para que tu linfa esté uh-huh. bien. O sea, hay cosas que nos hallan. La linfa es un líquido de sobra, para que entiendan. De desechos. De desechos, lo que no alcanza a drenar los vasos sanguíneos es como un accesorio para drenar todo lo que sobra, ¿no? Todo lo que no alcanza a pasar por el drenaje principal. Uh-huh. Esa es la linfa. Entonces, a lo mejor sí tienes razón, pero los problemas donde se afecta la linfa, se producen unas engordaduras de las piernas o de los brazos, cuando, por ejemplo, gente que se somete a radioterapia localmente, que se llegan a obstruir el drenaje linfático,
se producen, por ejemplo, unos brazotes, e incluso hay una enfermedad muy típico de la linfa que se llama elefantiasis, Sí. donde las patotas se ven como de elefante, tan gordas que se vuelven, incluso al paciente le inhabilita para caminar porque le pesan tanto que no puede ni siquiera mover sus pies para caminar. Entonces, sí tiene importancia, pero no se habla tanto, ¿no? Sí, claro. De eso, porque las enfermedades que lo afectan sí causan daños muy severos. Hay que cuidarnos cuando nos hacemos Hay un que masajito. Sí. Cuando nos duelen las axilas, los ganglios de las axilas son los ganglios linfáticos, las anginitas, en los costados de las piernas. Así es. Y bueno, pues hay que hacernos masajitos, hay que apapacharnos para darles una drenaje linfático, ¿verdad? A nuestro cuerpo. Preguntas del público, saludos. Sí, tenemos preguntita. Dice, tengo un problema con el nervio ciático, pero también mal la cuarta y quinta vértebra. Los dolores son insoportables y a veces no puedo caminar. Estoy con el traumatólogo. Sí, y me dice que es operación, pero me dice que 50% quedo bien y 50% puedo quedar en silla de ruedas. Eso dices. Entonces, no sé si es mejor tratarlo ahora que estoy escuchando con un neurocirujano o con el traumatólogo. Jimena García. Ok. Como les comenté, en mi especialidad lo que más operamos es columna. También los traumatólogos operan columna e incluso actualmente acaban de hacer una, podríamos decir, subespecialidad, donde se juntan los traumatólogos con los neurocirujanos para operar columna. Se llama cirugía de columna o columnología o columnólogos, como lo quieren ver, ¿no? La columna es muy delicado. Sí. Porque ahí pasa todo lo que tiene que ver con fuerza, sensibilidad de las extremidades, ahí tienen que atravesarlo a fuerzas para llegar ahí. Quiere decir, una enfermedad de algún paciente que sea muy complicado lo puede dejar efectivamente con lo que comenta Jimena. Pero ya la tecnología se ha avanzado mucho en cuanto a operaciones de columna. Actualmente operar una columna no se hace a ciegas como se hacía antiguamente y lo que les dejaba a todo el mundo en silla de rueda o encamado. Actualmente hay monitores donde se colocan electrodos en puntos específicos, tanto de las extremidades como de la columna o más arriba incluso, donde te van diciendo si te acercas demasiado a la raíz nerviosa para que corriges el camino. Claro. y no dejar a los pacientes en ese tipo de condiciones de silla de rueda o de invalidez de por vida. Entonces ya las cirugías cada vez está más avanzado, cada vez usamos tecnologías de punta para cuidar ese aspecto. No importa quién lo haga, lo puede hacer el neurocirujano, el traumatólogo o el cirujano de columna que ya viene más especializado. Simplemente que el médico domine lo que está haciendo. Exacto. Mientras su médico lo domina el procedimiento o la técnica, el riesgo es menor. Obviamente tengo que decirle a Jimena que no hay cirugía sin riesgo. No es para espantarla, no es una condición para que se espante y no se opere. Toda cirugía tiene riesgo. A veces te quitan una uña que se te enterró, sí. Te haces alérgico a la anestesia y te ponen las pestañas postizas y ya. Y ya. Sí, entonces toda cirugía tiene riesgo, pero siempre y cuando su médico sepa lo que hace, es válido. Lo único que también se recomienda en cuanto a cirugías de columna, usar la tecnología que está a la mano para beneficiar a los pacientes y que se reducen los riesgos o las complicaciones, porque complicaciones también existen, ¿no? Y obviamente tomar en cuenta que en ocasiones pensamos que una cirugía o un tratamiento es, pues ya,
que dé. Y el otro 50% si es en casa. Sí, claro. Los cuidados postoperatorios son muy importantes. La obediencia del paciente. El medicamento en su orden, en sus horarios, porque luego dicen, no quedé bien. No, mijita, lo que te correspondía a ti. No, que ven hasta el tercer día, ¿no? Sí, claro. Preguntas del público no tenemos ahorita. Saluditos. Saludos sí, pero recuerda quién es el doctor con el que estamos platicando. Recuerda dónde lo pueden localizar. Si hablan de parte del programa, sí se puede. Les va a hacer un descuento. Claro. Un descuento. Que conste. Sí. Y sí me consta, yo he ido y ha ido gente con él. Bueno, hoy nos acompaña el doctor Gibson Daití Daití. Lo encuentran en el Hospital Ángeles Lomas, Avenida Vialidad de la Barranca sin número, consultorio 645, Colonia del Valle, en Las Palmas. El teléfono de ahí es el 55 52 46 97 49. Lo repetimos, 55 52 46 97 49. Por último, también quisiera recalcar que de las cirugías que se practican en mi especialidad, existe a nivel endovascular, podríamos decir, una novedad, que es cuando alguien le da una embolia. Por ejemplo, alguien le da una embolia, llega de inmediato al hospital. Lo que hacemos es igual de mínimamente invasiva, metemos un catéter desde la arteria femoral, nos subimos hasta el cerebro, inyectamos medio de contraste para ver exactamente dónde está el taponamiento o el corte a la circulación, metemos una serie de alambres muy finos que se llaman stent, dejamos que el coágulo se impregna o se adosa al stent, y lo retraemos. Como si fuera una esponja. Como si fuera una esponja, lo retraemos y destapamos la arteria para favorecer nuevamente la circulación sanguínea y ese paciente recupera la función que había perdido en el momento. Claro, todo tiene lo que llaman los gringos su timing, o sea, todo tiene su tiempo. Necesitamos que el paciente llegue en el espacio de 9 horas de ocurrir la embolia. Después de 9 horas, incluso hay investigaciones que se están haciendo para ver si lo podemos ampliar a 24 horas, o sea, un día de haber ocurrido o hasta 2 días. Claro, el resultado entre más rápido se hace es mejor, el resultado es más completo, la recuperación, pero entre más tiempo pasa, es más difícil, e incluso a veces si es grande el área afectada, los pacientes no quedan al 100%, pero por lo menos evitamos una muerte, ¿no? En este caso. ¿Qué otro tipo de conocimientos generales debemos de tener referente a las cirugías, doctor? Ok, actualmente casi todo se opera en las neurociencias. La enfermedad de Parkinson se coloca le llaman como corrientemente los pacientes un marcapaso, en este caso es un estimulador, se coloca en la profundidad del cerebro, en ciertas zonas, hay 2 áreas donde se coloca y eso da una mejor calidad de vida a los pacientes con enfermedad de Parkinson. Los problemas del movimiento también ya se operan, cuestiones de psicosis, hablamos de psicocirugía. Muchas de las enfermedades psiquiátricas actualmente se practican cirugías para controlarlo, sobre todo los que ya los medicamentos no les hace buen efecto. Se operan también enfermedades como la anorexia, la bulimia, que antes ya no, por más tratamiento o más psicoterapia que se hacía, el paciente no comía. Actualmente ya hay cirugías de ese tipo. Hay muchas cosas que vienen en camino todavía. Conforme avanza la tecnología, eso nos da más herramientas a los médicos para poder ofrecerle cosas que anteriormente los pacientes
no tenían solución. Por ejemplo, la neuralgia del trigémino, que es un dolor de la cara intensísimo, donde el paciente antiguamente prefería suicidarse a vivir con ese dolor. Que se confunde con la migraña. Que se confunde con la migraña. Hoy por hoy, bueno, desde hace mucho tiempo ya hay cirugía para eso, para que los pacientes no tengan que ir con dolor. Cirugía de dolor propiamente dicho, depende de la localización del dolor, de cualquier tipo de dolor, no nada más dolor del cerebro, cualquier tipo de dolor, sobre todo pacientes en etapa terminal de algún cáncer que no, que sabemos que el cáncer le va a matar, pero le damos una solución para que puede irse sin dolor, o sea, que no sufra, ¿no? Sí, que tengan una vida digna dentro de lo que se pueda. Exactamente. Entonces, cirugía de dolor, incluso tan es así que hasta una especialidad que se dedica a puro dolor, que se llama algología, donde operan cualquier tipo de dolor o dan solución a cualquier tipo de dolor. Por eso decimos ahora, si en el pleno siglo XXI alguien tiene dolor, es porque esa persona así lo quiere, ¿no? Pero si se acerca a los especialistas, hay una solución siempre. Oye, doctor, a mí me encantan, por ejemplo, los aparatitos que te dan masajes. Así es. Pero hay unos aparatitos bien ricos que son como sillones, que están aquí las bolitas, así chiquísimas. Hay otros más chiquitos, te puedes acostar y te está dando masajito. Y los que te pones en el cuello y que sientes así que tu cabeza oscila. ¿Qué tan efectivos son? ¿Qué tan dañinos son? ¿Qué tan peligrosos son? Digo, si se usa un ratito, está bien. Pero si te quedas ahí hasta la cabeza duele. Claro. ¿Qué nos puedes opinar? Porque a mí me encanta, no vas a decir que no deseche. No, sí funciona muy bien, siempre y cuando no pasas al exceso, ¿no? El exceso siempre es malo. Un ratito está bien, los masajes son recomendables y está bien, siempre y cuando la persona que te lo hace o la compañía que lo diseña de manera que anatómicamente te Claro, que no esté en la columna. Así es. Que esa siempre, hasta en los masajes manuales hay que cuidarla. Cuidar esa parte. La parte de en medio de la columna no se toca. Así es. Eso nos decían cuando estudié cosmiatría. Yo, fíjate, nada más. Muy bien. Sí, porque hace saber que luego estudio cada cosa. Pues está bien. ¿Tienes una pregunta? Yo te vi así con manita levantada. No. Bueno, no, solo los saluditos de las personas que se van uniendo a nosotros, de Adrián, Camilo, Quique, Patito sigue con nosotros, Mirna, Yasmín, Jazz, Edgar, Raúl, Yuri, Saraí, Caro Díaz, Adri, Vargas, Nina y Fer Ramírez son los que nos han contactado y nos mandan saluditos. Otros saludan al doctor y ya les estamos contestando para donde lo encuentran. Como nada más tenemos unos minutitos y queremos explotar la presencia del doctor que viene desde Toluca, y antes de ir a Toluca andaba en Haití, porque el doctor es de Haití. ¿Qué pasa con ese sistema ahora de que lo están promocionando de matemáticas para estudiar inglés, la famosa neurolingüística? Ok. Y la neurolingüística son estrategias de aprendizaje donde te enseñan a leer, no nada más leer, hasta parece que hago comercial para las casas editoriales, ¿no? Nada más pero que estamos hablando de las neuronas, ¿no? Por eso fue la pregunta. Sino a leer y entender lo que lees en cuestión de segundos, ¿no? Y nuestro sistema de aprendizaje normal es que lees línea por línea, párrafo por párrafo. Bueno, por lo menos aquí de este lado en Occidente, de izquierda a derecha, terminas a la derecha, vuelves. Y así es como nos enseñan a leer. Ese sistema es como un poquito lento. ¿Por qué? Porque necesitas mucho tiempo. Y aún así algunos no saben leer, doctor. Algunos no saben leer. Y te consume demasiado tiempo. Lo que hace ese sistema es leer de manera vertical, de arriba para abajo. Como los japoneses. Sí, como los japoneses, de arriba para abajo, y entendiendo todo lo que lees, nada más con una sola mirada.
Es como si tu cerebro le tomara fotografía a la página completa. Y al tomar la fotografía, asociar las cosas y entenderlo, no leer de manera clásica lo que hacemos. Sí es bueno. De hecho, yo creo que todo eso que hace la ciencia es para el beneficio de la humanidad. Nada más que ya los seres humanos ya casi no leemos. No, lamentablemente. Y entre más celulares tengamos, menos vamos a leer. Menos investigamos. Sí. Porque antes se investigaba y ahora ya nada más ponemos la palabra, sí, salen las cosas, ya sí, ni nos estamos preocupando por pensar. Eso es muy peligroso. Es peligroso. Y doctor, hablando de esas caídas de los niños, porque muchos de aquí somos mamás, tenemos hijos, tenemos nietos o tenemos gente que nos preocupa, personas de la tercera edad. ¿Qué pasa cuando no le prestamos la debida atención a alguien que se cae? Y puede ser que tenga algún dolor con consecuencias después, que se haya desviado el coxis, que se haya lastimado la columna, que tenga un lastimado el cuello. O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué nos tenemos que esperar para no ir con el médico a que nos dé una checadita para ver que no haya abolladuras en el cuerpo? Sí, lo que tú comentas es preocupante, que la gente al caerse o cuando los niños se caen no acuden con un especialista o por lo menos con un médico. Es preocupante porque acaba de salir un artículo en una revista muy prestigiosa. Obviamente no vengo a hacer comercial a ninguna revista ni nada de eso, donde, por lo tanto no voy a mencionar nombres, donde se ha visto que los golpes, sobre todo en la cabeza, no nada más es lo que pasa del golpe, sino todo lo que trae el golpe atrás de sí mismo. Sí. El impacto puede ser, no sé, en la frente, el impacto al caerse. Lo que se ha visto, lo que publicó ese artículo, esa revista, es de que la trayectoria es como en balística, ¿no? La bala pasa aquí, cruza aquí, perfora aquí y llega a aterrizar en la pared, ¿no? Un ejemplo, ¿no? La trayectoria que lleva la fuerza de ese golpe puede dañar más estructuras de lo que pensábamos antes. Antes pensábamos que te golpeas aquí, nada más el chipotito, ponle sábila y se acabó. Le ponías sal y ya. Y lo que se ha visto ahora es que la fuerza del golpe, si entra aquí, según el vector o la dirección que lleva, puede aterrizar incluso hasta acá abajo. Y toda esa trayectoria que lleva esa fuerza del golpe va cruzando estructuras de nuestro cerebro que, por un ejemplo, ¿no? Si pasa por la zona que regula la presión arterial, la persona de pronto puede volverse hipertenso. ¿Por qué? Porque cruza la zona que regula la presión, lo desajusta y la persona de pronto no se da cuenta que a raíz de ese golpe lo empieza a ser hipertenso y todo eso es consecuencia de no atenderse. ¿Por qué? Porque actualmente hay medicamentos que se llaman neuroprotectores, que lo que hacen es proteger el cerebro contra precisamente esas secuelas que pueden dejar un golpe. No todos los golpes físicos. Hay cosas que deja un golpe que ni siquiera uno mismo se da cuenta. Como los emocionales. Esos ya son otros golpes. Doctor, tienes, ya sabes, aquí las puertas abiertas. Gracias. Del programa Si Se Puede con Aide Reynoso, aquí en UC Radio, aquí en la Universidad de la Comunicación. Lamentablemente ya se nos fue el tiempo. Yo por mí te tuviera mucho tiempo más. No tengo problema. He abusado de tu tiempo durante el día. Ya estuvimos ahí en Radio Cañón y ahorita aquí en UC Radio. Pero de verdad es un placer. Es un gusto, es un honor que compartas tus conocimientos con nosotros. Claro. Y sobre todo para quienes nos interesa tener un poquito de conocer de todo. Exacto. Porque precisamente por desconocer cometemos muchos errores. Claro. Hay que cuidar a los hijos, hay que cuidar a las personas de la tercera edad, pero también a uno mismo. Yo por ahí me confieso que hace poco me caí, dije ya se me hizo el moretón, se me va a quitar con el tiempo, se me quitó con el tiempo. Y no fuiste al médico. De repente, ahora camino y me duele la rodilla.
Ok, pues sí. Y yo digo, es el titipuchal de años, pero también es el no haberme cuidado a tiempo. Así es. Entonces, hay que cuidarnos. Tania, ¿algo que quieras agregar? No, pues gracias por abrirnos la puerta. Ya hicimos recorrido todo el día, pero un gusto estar aquí en tierras de mucho smog. Doctor, ¿algo que quieras agregar? Gracias, Aide, por la invitación y te recuerdo, bueno, por tu último comentario, que el conocimiento, nadie es dueño del conocimiento. A veces dice uno, ¿de qué te sirve saber tanto si no lo compartes con También, los demás? claro. O sea, aprisionar o encarcelar el conocimiento no sirve de nada. Si te vas, de todas formas nos vamos a morir, y cuando nos morimos, partes con todo ese arsenal de conocimientos sin haberlo repartido a los demás que bien les puede haber servido. Pues reitero mi felicitación por tu título. Sí. Gracias. Fueron 2 títulos, un reconocimiento y un título. No, hice el doctorado en la Universidad de Andragogy, en Estados Unidos. Pero la universidad, no hay que decir Universidad de California porque hay una University of California, donde se hizo la validación, por decirlo así, es como cada estado tiene una oficina donde se valida, fue la California University. Ajá. Sí, entonces la validación como si fuera mi cédula, ¿no? Claro. Para poder trabajar en Estados Claro. Unidos, si en algún momento lo requiere, lo hizo la Universidad California University. Eres una eminencia, Gracias. eres de esos garbanzos de oro. Uh-huh. Y digo, tu país necesita muchas cosas, pero aquí te necesitamos también. Claro que sí, aquí estamos. Gracias por estar entre nosotros, gracias por estar y por apapacharnos, porque además es un hombre muy altruista. Mis respetos. Y agradezco públicamente todo lo que has hecho por mucha gente que ha ido a verte. No te preocupes, para eso estamos. El que no vive para servir no sirve para vivir. Así es. Entonces siempre hay que tener una parte de altruismo. Obviamente todos comemos de lo que hacemos, ¿no? Sí, pues muchas gracias nuevamente, doctor Gibson Daití. Tania Albino, muchas gracias. Gracias a todos. Antar Schwartz, gracias, queridísimo compañero de cabina de control, que siempre está muy atento. A Andrés de Montesinos, que anda por ahí ocupado. A Rafaela Aguilar, que le deseamos éxito en su examen el día de hoy. Y bueno, pues hoy me tuvieron bien ronquita, pero bien emocionada. Ya saben, soy su amiga Aide Reynoso. Aquí nos ven, nos escuchan todos los martes, 4 de la tarde. Si les gustó el programa, compártanlo. Ya dijo el doctor, los conocimientos compartidos son mucho mejor. Así es. Si no les gustó el programa, calladitos se ven más bonitos. Hasta luego. Ok.